Hola, hola amigos, que tengan cada uno de ustedes un buen día. Es muy importante separar este momento para hacer el repaso de lección de la escuela sabática. Tú que estás conectado, tú que posiblemente estés ya en la transmisión, quiero extenderte un caluroso saludo. Un caluroso saludo porque estás interesado no en un canal. Yo estoy muy seguro que tú estás interesado en descubrir un mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Siéntete bendecido por estar en este momento, en esta transmisión. Dios te bendiga y un feliz sábado. Ahora sí, tenemos un espacio para poder desarrollar la lección de la escuela sabática. La lección de la escuela sabática es una lección que nos ayuda a poder comprender un poco más acerca de el libro de Daniel. Y por cierto, este es el libro de Daniel. Vamos a tratar de comprender el capítulo 11 de Daniel. Ya casi todo el libro de Daniel está por terminar, pero el capítulo 11 es lo que el día de hoy vamos a comprender, todo lo que interfiere en la historia de este mundo. Y que parte de esa historia somos tú y yo. Por eso quiero que no te entretengas en cualquier otra cosa y que estés bien atento a lo que vayamos a hablar. Pero antes de esto yo quiero hacer una pequeña oración para poder iniciar el repaso de la escuela sabática. Quiero pedir la dirección del Espíritu Santo porque quiero que sea el Espíritu Santo quien te enseñe. Y quiero que el Espíritu Santo sea quien coloque las palabras en mis labios. Vamos a separar un momento para orar. Tú que estás ahí en tu casa, puedes orar conmigo. Yo voy a orar para que Dios nos pueda bendecir en este estudio. ¿Te parece? Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Queremos que hables a nuestros corazones y que puedas dotarnos de sabiduría en cada uno de los versículos que vayamos a escudriñar. Permítenos, Padre, tener el entendimiento suficiente para poder entender y comprender los contenidos que están escritos en la Biblia. Bendice a las personas que nos están mirando en estos momentos. Bendice a sus familiares, bendice a sus amigos y bendice a todas las personas que en este mundo se encuentran. Algunos luchando, otros sufriendo. Cualquiera sea, Padre, la situación en la que se encuentren, derrama la bendición de paz, consuelo y esperanza en cada uno de esos corazones. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciado amigo. Ahora sí vamos a meternos de lleno al repaso de la lección de la escuela sabática. El título de esta lección es Del norte y el sur a la tierra hermosa. ¿Qué tal el título? Interesante. Interesante el título. ¿Y por qué digo interesante el título? El libro de Daniel se ha caracterizado en la escuela sabática que siempre hace la relación de lo que sucedió en la historia hacia nuestros tiempos. O sea, lo que sucedió en la historia no queda en la historia. Eso tiene que servirnos para prepararnos en estos tiempos. ¿Me dejo entender? Ahora, para introducirnos a lo que es la lección de la escuela sabática y para poder entender un poco esto, yo quiero hacer una breve introducción. ¿Cuántas personas tienen familias? Yo estoy seguro que tal vez tú tienes familia, tienes hijos, tienes una esposa. Y muchas veces en las distintas familias que hay, el padre
quiere criarlo de una manera, la madre quiere criarle de otra manera. Entonces, hay disputa, hay desentendimiento. Y en medio de ese desentendimiento, en medio de esas peleas, ¿quién está? El hijo. El hijo, como es niño, observa. Y muchas veces, como resultado de la observación de todo ese conflicto, crece confundido. ¿Me das la razón o no me das la razón? ¿Sí? Claro que sí. Cuando en las familias existe una diferencia entre padre y madre para poder criar a los hijos, el hijo no crece de la forma adecuada como quisiéramos. Pero llega el momento donde el hijo tiene que tomar una decisión. Y en el momento de tomar una decisión, por un lado está Jesús y por el otro lado está el camino ancho. Jesucristo, el camino estrecho y angosto, y el mundo, el camino fácil. Que todo el mundo lo haya, dice la Biblia. ¿Y por qué voy a colocar este ejemplo en medio del repaso de la lección? Porque nosotros somos como esos hijos. Un pueblo que geográficamente se encontraba entre dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En medio de estos dos reinos estaba Jerusalén. En medio de estos dos reinos había disputas, había peleas. Unos un tiempo lideraban a Jerusalén, en otro el sur lideraba. Lideraba el norte, lideraba el sur. Lideraba el norte, lideraba el sur. Y así estaba en medio de todo ello el pueblo de Dios. Yo quiero que entiendas esta parte de la introducción porque de manera similar nos encontramos nosotros. En medio de situaciones difíciles, en medio de acontecimientos que a veces no entendemos, pero déjame decirte que Jesús está al control de todo. Jesús está controlando el calendario y el tiempo de este mundo. Ten la seguridad de eso. Muy bien, ahora después de la introducción vamos a pasar con lo que es la estructura, la exploración. Vamos a tratar de poder separar la lección de la escuela sabática con respecto, primero, a los reyes de Persia. Los reyes de Persia, si bien es cierto, este imperio era una fusión entre los medos y los persas. Los medos era una nación muy antigua, pero los persas era más poderoso, pero una nación nueva. Entonces, en medio de ese equilibrio, ¿quién es el que fue tomando control? Los persas. Por eso que hay un oso que tiene un lomo más alto que el otro. Se refiere a Persia. Y en este capítulo 11 no es muy diferente. Porque el capítulo 11 narra exactamente lo que narra el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9. Entonces, el capítulo 11 es simplemente un paralelismo de lo que ya hemos estudiado en los capítulos 7, 8 y 9. ¿Y por qué digo un paralelismo? Porque simplemente en el capítulo 7 nos habla haciendo referencias a animales, bestias. En el capítulo 8 nos habla haciendo referencias a un carnero, a un macho cabrío. ¿Me dejo entender? Entonces, esas mismas figuras se trasladan
a lo que es el capítulo 11, pero con una diferencia. Que en este capítulo 11 no hay figuras, no hay bestias, no hay animales. Este capítulo es eminentemente literal, que evidencia todo lo que la historia universal ha registrado. Y vamos a pasar a abrir la palabra de Dios y dejemos que la palabra de Dios sea quien nos hable. Vamos a comenzar con el capítulo 11. La lección comienza con el capítulo 11 y con el versículo 2. Vamos a leer el capítulo 11, versículo 2 en adelante. Dice la Biblia: Ahora yo te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Interesante. ¿Has entendido estos versículos? Posiblemente muchos de ustedes sí, y posiblemente algunos de ustedes no. Lo que la Biblia nos está queriendo decir es que en Persia se levantaron 4 reyes. Aquí he tratado de hacer un esbozo de los reyes de Persia que habla la Biblia. La Biblia habla de estos 4 reyes. ¿Sí? El primer rey, Cambises. El segundo rey, Esmerdis. El tercer rey, Darío. Y el cuarto rey, Jerjes. Si te puedes dar cuenta, los 3 primeros que están aquí están en una circunferencia pequeña. Y el cuarto, que es Jerjes, está en una circunferencia mucho más grande. ¿Y por qué lo he dibujado así? Porque la Biblia lo indica así, que iba a haber un cuarto reino, un cuarto rey. Y este cuarto rey iba a ser muy rico, iba a ser un rey que prácticamente iba a dominar al resto. Por eso es que lo hemos colocado a este cuarto rey persa como el que está dominando a todos. Pero al dominar a todos, ¿qué hace? La Biblia dijo que este cuarto rey, ¿qué hace? Vamos a seguir viendo. ¿Qué hace este cuarto rey? Cogemos la Biblia. En el verso 2, este cuarto rey, al hacerse fuerte con sus riquezas, se levantará a todos contra el reino de Grecia. Vamos entendiendo. ¿Contra quién iba a irse Jerjes? En otras palabras, Persia, ¿a quién iba a atacar? A Grecia. ¿Hasta ahí estamos claros? Hasta ahí estamos claros. Jerjes iba a atacar a Grecia porque se había hecho poderosa y grande. Ahora, seguimos leyendo para seguir entendiendo la historia. Verso 3. Se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. La historia manifiesta que cuando Jerjes fue a atacar a Grecia, en medio de ese ataque se levantó un rey en Grecia. La Biblia dice que fue uno valiente. Y a veces cuando leemos valiente, posiblemente podemos decir, ¿quién fue él? Entonces la Biblia nos va a dar un poco más características para entender quién es este reino valiente. Por eso hay que leer un poco más y seguimos leyendo. Pero cuando se haya levantado su reino, de este reino valiente, este rey valiente, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, pero no será para sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominaba, porque su reino quedará deshecho y será para otros aparte de ellos. Interesante.
La Biblia nos está diciendo en este versículo que este rey valiente no iba a liderar por todo el tiempo. Iba a haber 4 vientos. Quiere decir que este reinado de Grecia iba a ser peleado este poder por 4 vientos. Quiere decir 4 poderes. ¿Y la historia qué nos enseña? Hubo un rey valiente, que su reinado fue dividido en 4. ¿Y la historia qué me dice? ¿Quién fue ese rey? Aquí te levanto la figurita. Tenemos en el centro el rey valiente. Ese rey valiente es Alejandro Magno. Alejandro el valiente. Alejandro el guerrero. Alejandro, aquel que conquistó todo lo que tenía Persia. Interesante. Por eso es que se le llamó Alejandro, el valiente. Así le caracteriza la Biblia. Y que el reino de este hombre fue dividido en 4. Y dice que no para sus descendientes de él. Ahora usted dirá, pero todo el mundo tiene hijos. Alejandro debió haber tenido hijos. ¿Y saben qué dice la historia? La historia cuenta que Alejandro tuvo 2 hijos. Pero cuando Alejandro estuvo en el lecho de su muerte, y por cierto, la historia registra que el alcoholismo lo llevó a la muerte. Ahora, investigando un poco más acerca de Alejandro, si él tenía hijos, sus hijos debían de ser sus herederos del reino. Porque vinieron los generales y le dijeron, Alejandro, ¿cómo va a ser? Ya te vas a morir. ¿Quién va a ser el nuevo rey? Y ustedes saben que la característica de Alejandro es ser un guerrero, valiente. Y él murió en su ley. Porque la historia cuenta de que él le dijo, quien quiera ser el rey, que pelee. Y por eso se dividieron en 4. Disputas, los vientos, sinónimo de disputas y peleas. Entonces en la historia encaja que este rey valiente, ¿quién fue? Repítelo. Alejandro. Claro que sí, Alejandro. Alejandro fue este rey. Y voy a levantar nuevamente para que puedas reconocer quiénes fueron estos 4 generales. Lo he colocado en la parte de arriba a los que tuvieron mayor jerarquía. Mayor jerarquía me refiero a los que fueron más notorios. Y estos fueron Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. Ptolomeo y Seleuco fueron aquellos que tuvieron una mayor trascendencia. ¿Por qué te digo que tuvieron una mayor trascendencia? Porque cuando nosotros comenzamos a ver la historia, nos damos cuenta que estos 2 imperios tienen una cosa muy importante en la Biblia. La Biblia nos habla acerca del reino del sur y el reino del norte. ¿Sí? Eso está hablando la lección de esta semana. Y posiblemente tú estés pensando, ¿y quién es ese reino del norte y quién es ese reino del sur? Ahora vamos a comprender un poco. Si bien es cierto, cuando hablamos del reino del norte y el reino del sur, estamos hablando acerca de el imperio de los seleucitas y el imperio de los ptolomeos. Los seleucitas, como su nombre mismo dice, se situaban en esta parte de arriba. ¿Arriba de quién? El celeste, que es Jerusalén.
en la parte de arriba de Jerusalén se situaban los seleucidas. Y en la parte sur, que es la inferior, que todos conocemos que la parte sur está abajo, se situaban los Ptolomeos. Y en medio de estos dos conflictos, que es el reino del norte y el reino del sur, estaba Jerusalén. Estaba Jerusalén sufriendo las guerras entre estos dos vecinos. Por eso es que en la introducción te decía cómo habrá sido el sentir de Jerusalén en estos tiempos. Pero la disputa no era por querer gobernar a Jerusalén. Esa no era la disputa. La historia enseña que la disputa era poder tener acceso a los tributos que daban los de Jerusalén. Obviamente, si yo lo protegía y era parte de mí, entonces sus tributos pasaban para mí. Y eso era lo que mayormente se disputaban ellos. Entonces, hay que tener en cuenta que los seleucidas son el reino del norte y los ptolomeos el reino del sur. Eso tiene que quedar bien en claro, porque toda la historia está hablando acerca del reino del norte y el reino del sur. Cuando hablamos acerca del reino del sur, nos estamos refiriendo más adelante a todo lo que es Egipto. En el sur, Egipto. Y cuando hablamos del norte, estamos hablando de Siria. Interesante. Interesante. Dejamos este papelito a un costado para pasar a seguir leyendo la Biblia y seguir entendiendo la lección de la escuela sabática. Muy bien. Vamos a seguir leyendo la lección de la escuela sabática y el capítulo 5, que nos habló de Grecia, el versículo 5, del capítulo 11, dice: el rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte. Se hará poderoso y su dominio será grande. Dice la Biblia, el rey del sur se hará fuerte. ¿Y quién era el rey del sur? Hemos dicho, los Ptolomeos. Quiere decir que la Biblia me dice que los Ptolomeos se hicieron fuertes. ¿Sí? Pero la Biblia sigue diciendo, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él. Quiere decir, lo que la Biblia quiere decir es que la historia universal enseña de que el reino del norte tenía una diligencia muy importante: vencer a los babilónicos. Eso tenían que hacer los seleucidas: vencer a Babilonia, invadir Babilonia, cercar todo Babilonia, apoderarse de Babilonia. Pero el reino del norte, los seleucidas, al no poder, al fracasar en su intento, deciden pedir protección al reino del sur, que dice la Biblia que era poderoso. Y es allí donde la Biblia dice de que es el príncipe. El reino del sur será fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él. ¿Por qué dice que es uno de sus príncipes? Porque lo acogió, le ayudó a vencer a Babilonia. Pero dice que este príncipe se hizo más fuerte, sí. Porque más adelante vamos a ver que los seleucidas, al hacerse más poderosos, comenzando por la protección del reino del sur, comienzan a tener el dominio de todo. Pero no nos vamos a adelantar. Vamos a seguir avanzando. Hablando de Grecia, ¿qué más dice? Aquí vemos una gran disputa. Una gran disputa, pero sobre la guerra entre el reino del norte y el reino del sur. Una vez es el reino del norte, otra vez es el reino del sur. En medio de ello,
Jerusalén sufriendo todas esas peleas. Yo no voy a seguir leyendo los demás versículos porque narra acerca de esas disputas. Me voy a ir a la última parte del reino del norte y del sur. ¿Sí? Dice el versículo 15. Vendrá pues el rey del norte. Después de todas esas guerras que estén pasando, dice, vendrá pues el rey del norte. Levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escondidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Interesante. Aquí nos está diciendo que el reino del norte iba prácticamente a controlar todo. Y al controlar todo, estamos hablando de quién. Si el reino del norte iba a controlar todo, el reino, ¿a quién iba a controlar? A Jerusalén. Y la Biblia no dice con el propio nombre Jerusalén. Vamos a leer nuevamente el 15. Vendrá pues el rey del norte, el que está en la parte superior de Jerusalén, levantará baluartes, se armará con un poderío y tomará la ciudad fuerte. ¿Quién es esa ciudad fuerte? Jerusalén, que está en medio. Entonces la Biblia nos está narrando exactamente lo que pasó en la historia. Dios no se equivoca, Dios lo planificó todo esto, Dios sabía la historia de este mundo. El verso 16 dice, el que vendrá contra él hará su propia voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y permanecerá en la tierra gloriosa, que será asumida bajo su poder. Ahí está la tierra gloriosa. Apreciado amigo, hasta este momento hemos hablado acerca de Jerusalén, en medio de una guerra, y que termina con el reino del norte apoderándose. Ahora vamos a pasar ya no a hablar de Grecia, ahora vamos a pasar a hablar de otro imperio. Y que ese imperio es simplemente el resultado del imperio o del reino del norte. Vamos a leer la Biblia. Dice, el verso 17, dice la Biblia, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Hará convenios con aquel que le dará una hija por mujer, para destruirlo, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Interesante. Acá se habla de un convenio, de una hija, y la historia que enseña que hubo un reinado, hubo un imperio. ¿Entre quiénes? Entre Julio César y Cleopatra. Cleopatra es esa hija que habla la Biblia. ¿Qué tal? Ese matrimonio fue en los tiempos de ¿quién? De Julio César y Cleopatra. ¿En los tiempos de quién? En los tiempos de Jesús. Así es. En los tiempos de Jesús. Entonces, ¿de qué imperio estamos hablando? De Roma. De la Roma pagana. Vamos a seguir viendo acerca de que estos versículos nos hablan exactamente de Roma pagana. Hemos visto acerca de esta mujer para hacer el convenio, es el matrimonio entre Julio César y Cleopatra. Y seguimos leyendo el versículo 18 para seguir entendiendo y para tener más confirmación de que es el imperio de Roma. Verso 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, pero un imperio lo hará cesar en su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego
volverá su rostro a la fortaleza de su tierra, pero tropezará y caerá, y no será hallado. Interesante, verso 18. Vamos a volverlo a leer para entender la historia. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, pero un príncipe lo hará cesar en su afrenta. Quiere decir, en medio de este poderío, de este imperio, iba a caer. Este reinado iba a ser temporal. No por el imperio de Roma, sino por sus líderes. ¿Y quién se iba a levantar allí? Verso 20. Dice, en su lugar se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será muerto, aún no con ira ni en batalla. ¿Quién fue este personaje? ¿Te acuerdas? ¿Quién fue este personaje que dice que en el lugar del anterior, en su lugar se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria de Dios? César Augusto. ¿Y él es parte de quién? De Roma. La Roma pagana. Dos evidencias de que esta parte nos habla acerca de Roma. Tercera evidencia, seguimos leyendo. Ocupará un lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán abatidas delante de él, como por inundación de aguas. Serán de todos destruidas, junto con el príncipe del pacto. ¿Te hace recordar esto? La tercera evidencia. Hemos leído el capítulo 11, versículo 21 y 22. La tercera evidencia de que nos habla acerca de la Roma pagana. ¿Quién ocupará en su lugar un hombre despreciable? ¿Quién fue aquel hombre despreciable, vil? ¿Quién fue aquel hombre que dice que será del trono destruida junto con el príncipe del pacto? ¿Quién es el príncipe del pacto? Jesús. ¿En el gobierno de quién murió Jesús? ¿Quién fue ese personaje? Tiberio. Aquí nos está hablando de Tiberio. ¿Y quién fue Tiberio? Fue el hijo adoptivo de Julio César. Entonces tenemos tres evidencias de que estos versículos nos hablan de la Roma pagana. O sea, no hay otra manera de poder describir que los versículos 20, 21, 22 nos están haciendo referencia acerca de la Roma pagana. Y la historia nuevamente nos está confirmando. Porque en el capítulo 11 hemos visto a Persia, a Grecia y ahorita a Roma pagana. Y cuando nosotros seguimos leyendo del capítulo 23 en adelante, nos vamos a encontrar con una serie de cosas. Tú te preguntarás qué tipo de cosas nos estaremos encontrando. ¿Tú te acuerdas en el capítulo 7 y en el capítulo 8 que habla acerca del cuerno pequeño? ¿Sí? Yo creo que sí te estás acordando del cuerno pequeño. ¿Qué es lo que hacía? Echó por tierra todo. Echó por tierra el santuario. Echó por tierra las leyes. Hizo lo que quiso. Se disfrazó como quiso. Engañó como quiso. Y el pueblo de Dios, que debía de estar firme, que debía de esperar al novio, ¿qué hizo esa esposa? Se cansó de esperar y se prostituyó con muchas de ellas. ¿Con quién se prostituyó? Con la ramera. Y ya sabes de quién estoy hablando.
Después de esta Roma pagana, la Biblia acá registra en el capítulo 11, del 25 en adelante, hasta el 39, las acechanzas del enemigo. Está hablando de la Roma papal. ¿No me crees? Yo voy a citar unos cuantos versículos, no todos, porque leerlo todo invertiría mucho tiempo. Yo quiero citarte 3 versículos para que veas que está hablando de la Roma pagana, de la Roma papal. Presta bastante atención. Voy a leerte el versículo 32. Dice la Biblia: con lisonjas, que son lisonjas, mentiras, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Aquellos que estaban inicialmente agarrados y eran fieles. Pero con mentiras seducirá a los violadores del pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, no todos se prostituyen. Hay un grupo siempre. Dios siempre cuidando a su iglesia. Y eso, aquí nos hace referencia a esa persecución. A la Roma papal. Un movimiento que se disfraza de religión, pero que detrás está queriendo devorar al líder, Cristo Jesús, y a sus seguidores, a ti y a mí. Verso 33. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán en espadas y a fuego, en cautividad y despojo. ¿Ustedes se acuerdan cuando se premió a los santos? Hubo una gran opresión a los santos. El primer periodo de Roma papal fue eso, la persecución. Los 1260 años de persecución. Se narra en este versículo 33. Los 1260 años de persecución, porque léelo atentamente, dice: los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán. Algunos días caerán, porque la persecución no duró para siempre. Algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. ¿Pero eso fue eterno? No fue eterno. ¿Qué nos sigue diciendo el verso 34? En su caída, en esa caída que hemos hablado, que iban a caer, en su caída serán ayudados con un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. ¿Tú te acuerdas que después de la persecución, donde se mataba y se quemaba las Biblias, apareció un movimiento? ¿Saben qué movimiento fue? Yo sé que tú te acuerdas. Fue un movimiento de la Reforma Protestante. ¿Te acuerdas del movimiento? Martín Lutero. Entonces, eso fue un alivio. Un hasta aquí nada más. Por eso es que el verso 34 dice: en su caída serán ayudados con un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Apreciado amigo, si tú sigues leyendo todo esto, te vas a dar cuenta que hace referencia hasta el versículo 39 de la Roma papal. No hay evidencia de que Dios está caracterizando la historia de este mundo. ¿Esto queda en la historia? No, esto no queda en la historia. Esto es de gran enseñanza para ti y para mí. Pero la lección de la escuela sabática no termina allí. La lección de la escuela sabática en el último día nos dice, hablando acerca de los versículos 40 en adelante, nos habla acerca de que Jesús tiene el control de todo. A pesar de las situaciones que esté pasando, Jesús va a salir victorioso.
Y si nosotros estamos de parte de Cristo Jesús, esa victoria te es heredada a ti. Sí, amigo. Sí, amiga. Tú que estás viendo este video. Esa herencia de victoria es para ti. Es para que tú la disfrutes un día en plenitud, cuando Cristo venga, allá en los cielos. Yo voy a leerte un versículo de esta última parte. El versículo 45. Presta bastante atención cómo termina este capítulo con palabras de esperanza. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Todo va a llegar a su fin. Todos los reinos, todos los poderes que no se hayan convencido de que Cristo Jesús es el grande, habrán perdido su tiempo de decidir. La misericordia hoy está para todos, no solamente para el que está dentro de la iglesia, también está para ese poder, para ese líder. El que viene a mí, yo no lo echo fuera, dijo Jesús. El tiempo de gracia no tiene acepción de personas. Todo le es perdonado al ser humano. Todo. Más tarde o más temprano, tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Aquí nos dice la Biblia que el monte glorioso y santo colocará todo en su fin. Le colocará fin al pecado. Le colocará fin al autor del pecado. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Y si el pecador se agarra del pecado, Dios va a eliminar el pecado. Dios no quiere eliminar al pecador. Dios va a eliminar el pecado, pero si nosotros continuamos agarrándonos del pecado, infelizmente terminaremos siendo consumidos, porque lo que Dios va a erradicar de este mundo es el pecado. Y si estamos en constante seguimiento del pecado, no llegaremos a los portales celestiales. Yo estoy contento porque Jesús va a colocar todo en su lugar. Él es el rey de los tiempos. Él es el rey de las profecías. Jesús es el centro de esperanza. Hemos aprendido esto. ¿De qué me sirve a mí aprender esto? Jerusalén está en medio del reino del norte y el reino del sur. Yo estoy en medio del gran conflicto. Tú estás en medio del gran conflicto. En medio de esas disputas del norte y del sur donde estaba Jerusalén. En medio de esas grandes disputas, muchas veces hay sueños rotos, hay matrimonios quebrados, hay hijos que no viven con la familia, hay hijas sufriendo en otros lugares, hijos enfermos, personas con vicios, etcétera, etcétera y etcétera. Eso es lo que sucede hoy en este tiempo por el gran conflicto. La disputa entre el bien y el mal. ¿Para dónde decidiremos? ¿Decidiremos en favor de Cristo o decidiremos en favor de nuestros propios gustos? Yo quiero decirte en esta mañana, decide por Jesús. Nada de lo que podamos conseguir en este mundo se compara a Jesús. Tú que me estás viendo, ¿te cuesta dejar algo? ¿Te cuesta dejar algo que te ha invertido mucho tiempo alcanzarlo? ¿Te cuesta tal vez dejar los lujos? ¿Te cuesta tal vez
dejar los hábitos que hemos ido acostumbrándonos en todo este tiempo. Recuerda, apreciado amigo, apreciada amiga, que nada ni nadie se compara a lo que Dios nos está reservando allá en los cielos. Por eso hoy nuestra mayor inversión debe ser orar siempre, permanentemente. Nunca dejemos de orar. El grabar este video me hace bien primero a mí, porque yo puedo ver realmente mi situación. Si tú estás viendo este video es porque Dios está queriendo salvarte, porque estamos leyendo la Biblia y estamos comprendiendo el gran conflicto y cómo es que Dios registró en toda la historia. Y hoy lo leemos después que ha pasado esa historia y coincide todo. Esto no es algo que recién lo han escrito, esto se escribió mucho tiempo atrás. Y al leer cada uno de los versículos nos damos cuenta que coincide con la historia. Por eso, apreciado amigo y apreciada amiga, nunca te desanimes. Hoy es un día donde podemos renovar nuestro compromiso con Dios. Esa persecución pasó hace mucho tiempo. Preparémonos para ser perseguidos. Tal vez no en las mismas circunstancias, pero habrán tiempos difíciles, apreciado amigo, apreciada amiga. Tiempos difíciles en que no podemos prostituirnos. Esperemos un poco más, no nos desesperemos. Porque en ese tiempo en que estamos esperando y perseverando, Jesucristo vendrá entre las nubes. Jesucristo va a venir entre las nubes rodeado de sus ángeles y te dirá: venid a mí, heredad la tierra santa. Nos colocará la corona de vida eterna. Podremos tener acceso al árbol de la vida y vivir eternamente con Cristo Jesús. Gracias por haber seguido esta programación del repaso de la escuela sabática. Y ahora al mediodía yo quiero animarte a ver la programación de nuestro amigo Elton Kohler. Él va a hacer una predicación para cada uno de nosotros. Un personaje que tiene un gran mensaje para ti y para mí. Espero que puedas sintonizar el horario para escuchar el pastor Elton Kohler en el culto divino. Dios te bendiga. Maranatán, Cristo viene. Prepárate.